Bueno, buenas noches. Siguiendo con estos ciclos de capacitación y actualización, esta noche tenemos al doctor Vítolo, ya lo vamos a presentar. Recordarles que el colegio está muy enmarcado en todo lo que tiene que ver con la formación continuada, sobre todo en estos tiempos que tenemos tanta diversidad de información y alguna, no toda es adecuada y alguna que es un tanto errada. Entonces, ofrecerles que la página del colegio se ha renovado. Hace muy poquito tiempo que le hemos actualizado y van a encontrar ustedes en un formato más amigable donde están todas las actividades que hacemos, incluso muchos de los procesos administrativos se pueden acceder de una manera mucho más fácil y amigable, como les decía. Bueno, el doctor Vítolo, que ya nos ha dado algunas otras conferencias y que de- desborda de conocimiento en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo y seguridad del paciente, de lo cual es especialista, es director médico de Noble, que es la compañía de seguro que nos reasegura al Colegio de Médicos con respecto a la problemática de mala praxis. Es director de la Diplomatura en Seguridad del Paciente y Atención Centrada en las Personas de ISALUD, la Universidad de ISALUD, y es también profesor invitado de la carrera de especialista en medicina legal de la Universidad Católica Argentina, entre otros tantos lauros que tiene. Y el tema de hoy tiene que ver con la atención centrada en la persona. La mejor prevención es obviamente tratar de llegar antes de que sucedan las dificultades y tiene que ver con el buen trato con el paciente, ser de lo más amigable, ser muy profesional y sobre todo una palabra clave que nos hemos ido olvidando en este tiempo, que es el tema de la humanización, ¿no? El trato humanitario, empatizar con el problema del paciente, lo cual no significa que nos tengamos que hacer carne de sus problemas, pero sí solidarizarnos y ver y facilitarles la tarea. Porque hoy en día muchas obras sociales, la seguridad social y demás, es la máquina de impedir en un montón de prestaciones o acceso a determinadas complejidades. Bueno, uno como médico tiene que conocer todos esos caminos para facilitárselo y para acompañar todos estos procesos de salud, enfermedad, atención. Así que, Fabián, bienvenido. Vamos Muchas a gracias, dialogar doctor. otra vez. Qué gusto que otra charla del colegio y que hayan tomado este tema de humanización, ¿no? Y yo la verdad que tengo 38 años de médico y he vivido este cambio profundo que se está dando en la relación médico-paciente. Y está bueno que podamos reflexionar una horita sobre estos temas que a veces en la vorágine de todos los días no nos paramos a reflexionar. Así que vamos a hablar de lo que dijo el doctor, de humanización, de empatía, de compasión. Pero vamos a empezar por estos trabajos, ¿no? Estos, los que hacemos seguridad del paciente, marcaron un hito, ¿no? El primero lo conocerán, lo hemos hablado, por si me han escuchado alguna vez, la Redes Humano puso el tema de la seguridad del paciente en el centro. Y el segundo, también del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que es parte de la Academia de Ciencias, más importante, nos hablaba del abismo, del quiasma, entre la atención médica que damos y la que podríamos brindar con los mismos recursos, con los mismos recursos. Y la importancia de este trabajo es que te definió las seis grandes dimensiones de la calidad. Si ustedes alguna vez quieren definir calidad, defínanlas por estas cosas. Una atención de calidad es una atención segura, centrada en el paciente, efectiva, que usa la buena evidencia, eficiente, que no malgasta, que es oportuna y por supuesto que es igual para ricos, pobres, etcétera, que es brindada con equidad. Pero lo que hace a lo que estamos hablando hoy es que te puso el centro del paciente. Fíjense que en ese entonces, después se cambió esto, era el centro del paciente como una dimensión central de la calidad. No puede haber calidad sin centro en el paciente. Posteriormente se cambió esto del centro del paciente a centrada en la persona, porque en definitiva
hablar de pacientes y de médicos es como hablar de ellos y nosotros. Y la verdad que lo único que diferencia a un médico de un paciente es el factor temporal. Todos fuimos, somos y seremos pacientes. Y sabemos bien que la visión que tenemos cuando vamos a una guardia acompañando a un hermano, a un hijo o a nuestros padres como pacientes es totalmente distinta a la que tenemos como médicos. Y tenemos que tratar de cerrar un poco ese gap. Y lo que decía este trabajo era que claramente necesitamos una atención que respete y responda a los valores, a las necesidades, a las preferencias, y que estos valores, necesidades y preferencias sean tenidas en cuenta en las decisiones clínicas, no solamente la evidencia científica. Porque claramente los procesos de atención, en la mayoría de los casos, en los sanatorios, clínicas, hospitales de nuestros días, no están diseñados para pacientes y familiares, sino para el beneficio de la eficiencia, de la comodidad, si se quiere, de los centros de salud y de los profesionales y los empleados. A esta altura del siglo XXI, ¿tiene sentido no tener terapias intensivas abiertas 24 horas para que al menos un familiar pueda estar acompañando a su ser querido? Seguimos teniendo estos horarios de 13 a 14, de 18 a 19, que no benefician a nadie, nadie se beneficia. Es decir, nada más que la gente que no molesta a los pacientes, digamos, pero esto no tiene sentido. Cualquiera que ha tenido un ser querido internado en terapia intensiva sabe lo poco que es esa hora y cómo uno quisiera estar ahí al pie del cañón y no, lo terminan echando prácticamente a uno como si estuvieran molestando, cuando es un gran aliado. ¿Tiene sentido que un paciente que se tiene que operar tenga que ir el lunes a hacerse un funcional respiratorio, el miércoles a hacerse un electrocardiograma, el jueves a la evaluación por el anestesiólogo, en vez de ponerlo todo por un tubo y que salga todo de una mañana? ¿Tiene algún sentido? Entonces, claramente los procesos no están diseñados para los pacientes y lo que nos pide este nuevo paradigma es hacer un esfuerzo consciente para adaptar esta perspectiva, para organizar los cuidados. Por supuesto, después lo vamos a ver, esto requiere cambios de estructura, cambios de pensamiento, cambios de formas de pensar. El sector salud se enfrenta a desafíos enormes en este siglo XXI. En el año 2008, Don Berwick, presidente emérito del IGI, Instituto para la Mejora en Salud de Estados Unidos, estableció un concepto que los que hacemos calidad, seguridad, lo repetimos mucho, fue la triple meta. Necesitamos avanzar hacia una mejor experiencia de los pacientes. Necesitamos reducir el costo per cápita, haciendo más eficientes los procesos. Claramente, los procesos se malgastan el 30%, calculan los distintos estudios. Y necesitamos cambiar el paradigma de la atención del paciente individual en el hospital de agudos hacia la mejora de la salud poblacional. Pero fíjense que ya la mejora de la experiencia, que no es satisfacción, es experiencia, lo vamos a ver en un rato, es un punto central. Por supuesto, esta triple meta que se llamó en el 2008, después, afortunadamente y con buen criterio, años después le colocaron otras dos metas, que es, por supuesto, el bienestar profesional, porque no puede haber una buena experiencia de los pacientes si la experiencia de quienes los tienen que cuidar es mala. Entonces, el bienestar profesional es una precondición para todas estas cosas que estamos hablando: la seguridad del paciente, la atención centrada a la persona, y la otra dimensión que se agregó fue avanzar en la equidad en salud. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de una cosa importante. Ahora bien, cuando hablamos de experiencia del paciente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver un video que marca bastante bien lo que yo estoy queriendo decir. Este video está producido por el Instituto Beryl, que es uno de los institutos que se dedica más a experiencia y atención centrada en la persona del mundo, con muchísimo material en su página web para los que quieran estudiar. No puedo creer que esté acá. ¿Por qué me tienen que hacer todo esto? ¿De dónde vendrá esa comida?
¿Qué hace esta gente acá? Aprecio que hagan esto por mí. Creo que todo va a salir bien. Yo soy la experiencia del paciente. Yo soy la experiencia del paciente. Todos somos la experiencia del paciente. Los médicos pensamos que la experiencia se modela específicamente de nuestra relación, pero la verdad que es la suma de interacciones médicas y no médicas con todas las personas del sistema. Ustedes, una vez si se toman el trabajo de contar cuánta gente cae, nutricionista, ingeniero, gente de limpieza, gente de cocina, la experiencia se modela de estas cosas. Y hoy estamos hablando de medicina basada en valor. Es necesario hacerlo. Y el valor es esta ecuación. La experiencia del paciente, dentro de lo cual, por supuesto, se incluyen los resultados sobre los costos. Y esto es lo que se está pidiendo hoy. De hecho, hay muchos modelos de pago de los que hacen cursos de gestión, lo saben bien esto, ¿no? Ya hay muchos modelos de pagos basados en valor. Entonces, la experiencia del paciente empieza a ser trascendente, no solamente desde el punto de vista humano, sino operativo. Cuando uno ve los nuevos modelos de la calidad, mientras vemos el modelo multidimensional de Lachman y Batalden, este, obviamente ve las dimensiones clásicas, ¿no? De la calidad, las que hablábamos recién, seguridad, efectividad, eficiencia. Fíjense, esto es muy europeo, ¿no? Respetuoso al medio ambiente. Ustedes saben que el sector salud colabora con la huella de carbono más de un 5%, es una cosa importante. Pero empezamos a ver algunas palabritas que a mí me gustaría destacarlas. Y están acá, fíjense, dignidad y respeto, amabilidad y compasión, abordaje holístico, solidaridad, coproducción, transparencia, centrada en la persona, centrada en la familia. Bueno, ¿qué nos está diciendo este modelo? Que lo que nosotros vemos como adicional, lo importante es mi competencia técnica y todo lo demás es algo que puede adornar, es el núcleo, es el núcleo. Hipócrates decía, médico, buena persona, perita en el arte de curar. Ser buena persona es una precondición. Y estas cosas son el núcleo, no son algo secundario. Este es un óleo de 1887 que Henry Tate, el mecenas del arte, está en las galerías Tate en Nueva York, en Londres, encargó al pintor Luke Fields.
Era la época en que ya se dejaba de pintar naturalezas muertas, se dejaba de pintar cosas religiosas, y se empezaba a poner escenas de la vida cotidiana, y le pidió Tate que pintara un cuadro con fuerte contenido emocional, social, y pintó este cuadro que se llama The Doctor, el doctor. Y ahí vemos al médico, no me acuerdo el nombre en este momento, este, poniendo su mirada de lleno sobre ese chico. Phil se inspiró en la muerte de su propio hijo, que había muerto de fiebre tifoidea de 9 años hacía unos meses. Y el cuadro tiene una potencia descomunal, ¿no? El doctor pensando cómo podía ayudar, en esa época había pocas cosas, paños fríos, el padre depositando su mirada con confianza, la madre desesperada. Esta es la típica postal que nos regalaban a los médicos el día del médico, cuando te enviaban postales, ahora ya no te envían más. Y uno se pregunta si esta escena la podría ver Fields hoy en nuestros hospitales o en algún lado. Y la verdad que si fueron a nuestros hospitales se encontraría con esto, la médica mirando la pantalla. Y para ser justo con esa médica, para ser absolutamente justo, está tan preocupada por su paciente como lo estaba el doctor en el cuadro anterior. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy el paciente vive en las pantallas, vive en los monitores. Ahí está el rack, el pack, como dicen los radiólogos, están los estudios, está el laboratorio, está la historia clínica, están las interconsultas. En todo el mundo el paciente virtual tiene una atención bárbara. Fíjense este editorial que se llama El costo de la tecnología, publicado en un Journal de la Asociación Médica Americana en 2012, por un médico pediatra que muestra el dibujo que hizo una niña de 6 7 años de su experiencia en la visita al pediatra. Y él le sorprendió mucho porque él se consideraba una persona muy, muy empática, muy concentrada en sus pacientes. Y si ustedes ven bien este dibujito hecho por la nena, acá está la nena con la enfermera que está haciendo alguna maniobra, la mamá con un bebé, y acá está el pediatra, tipeando datos en una historia. Y él se sorprendió mucho con esto, hizo una editorial. Dice, ¿no estamos perdiendo algo que es antropológicamente necesario? El examen físico, el tocar, necesario para el paciente, necesario para el médico. Y creo que si uno le pidiera a nuestros hijos, nuestros nietos ya, que hiciera un dibujo de su visita al médico, lo mostraría con una computadora, ingresando datos. ¿Mm? Yo soy de esta época, un poquito más, no soy de esta época, pero viví estas recorridas. O sea, yo me recibí en el 87, estas fotos del 50. Pero las recorridas eran así, no sé, doctor, se acordará más. Eran así. Yo Sí, estaba en el Hospital Rivadavia, en un lugar pabellonado, y entraba y pasábamos 20 a ver al paciente. eh, por supuesto, había abuso de todo tipo, ni nos calentábamos las manos, todo. Pero una cosa, muchos pacientes volvían a su pueblo y yo que estaba en Buenos Aires, decía, hoy me vieron 15 doctores me vieron. 15 y todos hablaban de mí. Él se sentía en el centro en ese momento, más allá de los abusos que tenía este tipo de recorridas. Pero ¿y cómo son las recorridas? ¿Son así o son así? Las recorridas muchas veces son así. Pasamos datos en una. O sea, el paciente virtual, el iPatient, como dice, vive en las computadoras mientras el paciente real languidece en su habitación esperando que alguien venga a hablarle, a darle un aliento, a tocarlo, con hambre de piel, como hablaba Paco Maglio, ¿no? El paciente se siente solo muchas veces. ¿Eh? Entonces, estas cosas son las que nos llevan a replantearlo, porque cuando nosotros estudiamos gestión, por ejemplo, y diseñamos un proceso con un flujograma, este es un modelo, no es que lo tienen que ver, pero digamos, acá vemos los egresos en verde, los ingresos en rojo, los movimientos internos en el hospital en celeste, así lo vemos en nuestra mente. Pero ¿cómo lo vive el paciente? Lo vive como un tren fantasma, como un tren fantasma. Esto denota mi edad, ¿no? Yo iba a Little Park, a los parques de diversiones, y estaba el tren fantasma, estaciones de terror una tras otra. Y esto es lo que muchas veces pasa con un paciente, desde que le cuesta llegar al hospital, tiene que hacer toda una noche para sacar un turno, llega y el médico no está y tiene que esperar 3 meses y nadie le orienta, estación tras estación. Entonces tenemos que replantearnos un poco las distintas dimensiones. Cuando uno analiza las dimensiones de la experiencia, son estas básicamente. La gente se queja de que no le informan las cosas. No me dijeron cómo tenía que hacer. No me dijeron tal otra. No están coordinados.
Pareciera que ustedes no hablan entre ustedes. Yo esto ya se lo dije. ¿Por qué tengo que venir 3 veces a hacer las mismas cosas? No calman mi dolor. No puedo hablar de mis ansiedades. Me hablan totalmente técnicamente, ¿no? Me acaban de dar una noticia que me altera la vida de mi papá, de mi mamá, y me lo dicen en el pasillo. Eh, yo no siento que respeten lo que que mi voz cuente acá, lo que yo quisiera, mis necesidades. Echan a mi familia que me viene a ver, unas visitas, basta. Este, eh, no pueden preguntar, no pueden hacer preguntas. Me voy sin mis medicamentos, sin pautas de alarma. eh, Siento que no me siento cuidado. Entonces son todas dimensiones que tenemos que atender y tenemos que ir a buscarlas en realidad. Este, Hoy se habla, no sé si habrán escuchado hablar de los PROMs y PREMs, ¿no? Los PROMs son siglas en inglés que son los resultados medidos por los pacientes, por lo que a los pacientes les importa, no que al médico. No, este bypass está perfecto. Bueno, yo me sigo agitando. O sea, entonces el resultado, el paciente. El PREM es la experiencia medida por el paciente. Esta es la encuesta HCAHPS, la encuesta que hace Medicare a todos sus hospitales, es obligatoria, si no tienen multas serias, donde miden dimensiones claves de la experiencia. ¿Usted siente que cuando vino acá los enfermeros, los médicos se comunicaban correctamente con usted? ¿Totalmente de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Más o menos? ¿Le calmaban el dolor? ¿Le dijeron para qué era la medicación? Son preguntas muy sencillas. ¿Le brindaron una información correcta al momento del alta, escrita? ¿Se sentía el ambiente tranquilo? Bueno, hay que ir a investigar esta experiencia. Fíjese, hay quien se mete en el tema y un día podemos hablar de prompts y prems y medición de la experiencia, pero esta me gustó por lo simple. El how are we? ¿Cómo lo estamos haciendo? Fíjense que sencillito. Hoy en muchos lados ponen imanes para que el paciente coloque en el pizarra magnética cómo se siente. Entonces yo sé que el paciente está así, tiene un problema. Entonces, te tratamos con amabilidad, te escuchamos y explicamos. ¿Qué pasaría si nosotros a todos los pacientes que están internados preguntamos estas cuatro preguntas? No son muchas, no son muchas, son muy pocas. Y nos pusieran su carita y tuviéramos el feedback, el resultado, tenemos que ir a buscar esta experiencia. Porque cuando ustedes saben que Peter Pronovost, uno de los líderes del Movimiento Mundial por la Seguridad del Paciente, de John Hopkins, muchas instituciones de primer nivel en Estados Unidos, en España, en Argentina algunas, tienen sus oficinas de experiencia del paciente, básicamente, tienen el Chief Experience Officer, ¿no? Alguien que se preocupa por estas cosas, y hacen grupos focales, y hacen encuestas. ¿Cuántas cosas nos puede decir un paciente que estuvo internado 10 días en el hospital? Nos puede decir un montón de cosas. Y cuando uno ve las cosas que el wishing list, como se dice en Estados Unidos, la lista de deseos, los deseos tienen poco que ver con lo que nosotros sepamos de medicina. Déjenme dormir, mucho ruido, a la noche, luz. ¿Es necesario que me saquen sangre a las 5 de la mañana porque necesitan para el pase a las 8 si yo estoy bien? ¿No hay forma de hacerlo en otro momento? Que no haya ruido en el office. Que no pierda mis objetos personales. Mira, le quiero contar una anécdota mía porque es curiosa para que vean la importancia de esto. Yo era residente de neurocirugía de tercer año y entra un paciente mayor de unos 75 años con un hematoma extradural. Se había caído y un hematoma extradural grande y estaba con un Glasgow de 8 en 15. Estaba entrando en coma, en coma. Lo opero ayudado por un médico de guardia, etcétera, le sacamos esto. Al día siguiente, eso es lo que tienen los extradurales, estaba tomando desayuno. Era como un milagro. Yo estaba con un orgullo de haber operado a este tipo y veo que me mira con mirada torva, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasará a este hombre? Que me mira así, que yo estaba, no sabe que le salvé la vida en la visión. Y me mira y dice, usted me perdió los dientes. ¿Qué diente le perdí? Bueno, se ve que el hombre tenía una dentadura postiza y en todo el tema del trauma, voló la dentadura, nadie sabe dónde estaba. Para él, lo importante era su dentadura postiza y la había perdido. No tenía conciencia de lo que era un hematoma estadural. Estaba enojado porque le habíamos perdido la dentadura, como otros se pueden enojarse que le perdimos los anteojos. Llamen a la puerta antes de entrar. O me ponen estas batas que se ve todo por atrás.
que no cierran, quiero saber quién me atiende, mantenga la habitación limpia, me ponen una cama que parece una nave espacial y nadie me enseña a manejarlo, nadie está identificado. Entonces, fíjense, estas cosas, cuando uno ve, y hay distintos modelos de encuesta, muchas tienen que ver con relaciones interpersonales, mucho más que con el proceso. Obviamente el proceso es importante, obviamente el ambiente es importante, pero una relación interpersonal de primer nivel puede muchas veces suplir deficiencias en procesos. Obviamente si los procesos son horribles vas a tener un problema, pero fíjense, personal, de estas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7 son de interacción personal y lo juegan como extremadamente personal. Entonces, el paciente en la experiencia, esta suma de interacción, que experiencia no es satisfacción. No es satisfacción. Y esto está muy claro. Si usted, porque la satisfacción es extremadamente subjetiva, porque la satisfacción y muchas veces tiene que ver con lo que espera el paciente. Un paciente de muy bajos recursos que hace la cola toda la noche para sacar un turno, que se lo dan a los 3 meses y que finalmente el médico lo ve y después usted le hace una encuesta, ¿está satisfecho? Probablemente esté satisfecho porque no esperaba nada. Pero si uno va a medir experiencia, tiene que ser objetivo. ¿Eh? ¿Le calmaron el dolor o no? ¿Le dieron la lista de medicamentos conciliada o no? ¿Lo trataban con respeto o no? Estas cosas se ven objetivamente y los pacientes valoran tanto más los aspectos relacionales como los funcionales. Por supuesto que los resultados buenos son buenos, que los procesos eficaces, pero fíjense los aspectos relacionales. Esto surge de encuestas enormes, con miles de pacientes en todo el mundo. Sentirse informada, apoyo por tratamiento, poder participar, poder hacer preguntas, utilizar un lenguaje fácil de entender. Entonces creo que tenemos que entender esto. ¿Eh? Mejorar la experiencia no es siempre mejorar la satisfacción. Los hospitales no son spa, pero hay que modelar esa experiencia. Hay que decir qué esperar, por qué hacemos las cosas, porque claramente hay ruido, sí hay un poco de ruido porque esto no es un spa, es un hospital, pasan cosas. Y los pacientes no siempre tienen razón, pero siempre tendremos nosotros que explicarles por qué. Cuando decía que no es lo mismo experiencia que estar satisfecho, probablemente un paciente que es un posoperatorio, una cirugía mayor, y el día siguiente yo tengo que levantar, no va a estar muy satisfecho, le va a doler, no va a querer levantarse, pero tiene que levantarse. Entonces, fíjense, la Cleveland Clinic tiene todo un curso de comunicación para sus médicos y enfermeros, se puede seguir en la red, algunas veces algunos se pueden descargar, y tienen estas normas de civilidad. Yo creo que es una época donde todo el mundo se insulta y parece que el insulto ha cundido como método. Rescatar un poco el valor de la civilidad, explicar para qué estoy, sonreír, señor, señora, ¿cómo quiere que lo llame? Porque por ahí le digo Arturo Humberto y a todos te dicen Cacho, ¿viste? Entonces, bueno, a mí me gusta que me digan Cacho, a mí me gusta que me digan Fabián. Basta del mamita, papito, abuela, cosas que no van. ¿Eh? Eh, Decir por favor, decir gracias, agradecer, cosas que parecen menores, pero que hacen a una buena relación. Y la misma Cleveland Clinic tiene el programa Comunicándose con el Corazón, Communicate with Heart. ¿Eh? Ustedes saben que los estadounidenses son muy afectos a los acrónimos, ¿no? Entonces, fíjense en los acrónimos. Start, sonría, diga su nombre, escuche, agradezca. Y lo tienen en badge, lo tienen en tarjetas, lo tienen en campañas. Esto fue copiado por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con su tarjeta Cerca, que tiene que ver con comunicarse, empatizar. Bueno, estas cosas llevarlo al lado del corazón, comunicarse adecuadamente con el corazón. Ahora bien, cuando uno define experiencia hacia afuera, cualquier definición, o sea, hacia que ensaye, no va a ser de todo precisa porque claramente hay tantas experiencias como pacientes. No todos los pacientes son iguales, algunos privilegian unas cosas, otros privilegian otras. Qué sé yo, a algunos no les importa si el médico los maltrata, si tiene confianza en él como cirujano, digamos. Y bueno, y a él no le importa mucho el trato, pero me importa que yo tengo confianza. Y bueno, y es una forma. Otros no negocian eso. Yo quiero que me trate bien y que sea buen cirujano. Entonces, no toda la gente es igual, ni todos quieren lo mismo. Ahora bien, lo que tengo que tener muy claro, muy definido en mi organización,
y acá ya estoy hablando a nivel de gestión, en mi hospital, en mi sanatorio, es cómo defino experiencia hacia adentro, hacia mi gente. Y fíjense qué interesante esta definición del programa Patient First, los pacientes primero de la Cleveland, donde ellos ponen en este orden de gradación. Lo primero es una atención segura. Entonces, si vos vas a tener que suspender la cirugía, porque tenemos que ser seguros, la vamos a suspender. Y por ahí no te satisface mucho, pero la experiencia es que te sea segura. Atención de alta calidad, todo lo que dije recién, eficiente, efectiva, oportuna, a tiempo. Después viene la satisfacción. Y después todo lo demás que quieran ponerle. ¿Eh? El piano en el lobby, la música funcional, el verde, pero es un agregado. Entonces, claramente la gente tiene que saber mis prioridades. Saber, por supuesto, que el paciente no siempre tiene razón y a veces hay que modelar esta experiencia. Empezar a enseñar qué es una buena experiencia hospitalaria y qué no, y por qué se hacen las cosas. Yo creo que acá me parece importantísimo este concepto. Y todo esto nos lleva a replantearnos un poco la relación médico-paciente, porque yo recién me, me explayé un poco en lo que es experiencia como parte de un sistema. O sea, el médico tiene un rol menor, si se quiere, en toda la experiencia del paciente, pero un rol importante. Tal vez no tan menor, pero se modela de otras cosas. Ahora bien, yendo un poco a la relación interpersonal, han cambiado los paradigmas en esta época. Fíjense, cuando uno dice, recordando al gran Quino, ¿no? Cuando uno dice atención centrada en la persona. La primera pregunta que a mí me surgió cuando empecé a escuchar todas estas cosas es ¿en qué momento se descentró? Porque uno diría que el médico siempre fue, a lo largo de la historia, una persona central que acompañaba a las familias, que estaba muy centrada en los pacientes, en una época donde no había mucho para hacer. ¿Y en qué momento se descentró? Bueno, esto es una opinión personal. Yo creo que los avances tecnológicos de segunda mitad del siglo XX, de la era antibiótica, los avances en la lucha contra el cáncer, contra las enfermedades agudas, crónicas, bueno, las maravillas que se hacen ahora, nos fue desplazando el foco, ¿no? Nos fue desplazando el foco, porque ya el, el objetivo era la lucha contra la muerte y la enfermedad. El médico comenzó a verse como este cirujano, como un heraldo que lucha contra la parca. Y el paciente pasó a ser una especie de medio en esta lucha contra la muerte y la enfermedad del médico. Y lo hemos minimizado y cambiamos el protagonismo. Y ahora el protagonismo es el profesional y no el paciente y su familia. Y entonces ahí nos fuimos. Y la verdad que nosotros tenemos que pensar en estos modelos. Un modelo clásico, extremadamente centrado en el médico y en la enfermedad, donde el paciente tiene un rol muy pasivo, donde es un receptor del tratamiento que nosotros le sugerimos, donde no domina opciones, por supuesto muchas veces porque no está preparado para hacerlo. El foco está puesto en la enfermedad y en ver cómo puedo curar a este paciente, y donde el médico habla más de lo que escucha. Y tenemos que cambiar a este otro rol, y por supuesto nos van a ir cambiando de a poco, porque hoy con ChatGPT, con Google, con todo el paciente tiene un rol mucho más activo, sabe mucho y comienza a ser un socio activo en el tratamiento, donde colabora, donde el foco no está tan puesto en curar, sino yo quiero vivir lo que tenga que vivir con calidad, y donde el médico sabe escuchar, escucha más y habla mucho menos. Hipócrates decía, es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Cuando un médico se enfrenta a un paciente, tiene dos grandes diagnósticos para hacer. Uno, el que nos enseña en la facultad, fisiopatológico, qué es lo que anda mal en este paciente desde el punto de vista fisiopatológico. Y el otro es, ¿qué tipo de paciente tengo enfrente? Porque por más que los protocolos sean de quimioterapia sean exactamente igual, no se vive igual la enfermedad, un cáncer a los 79 años, que a los 39 años madre de tres hijos. No se vive igual. Entonces tengo que entender qué tipo de persona y qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere. Claro que es muy difícil todo esto porque la medicina gerenciada, la precarización laboral, las condiciones muchas veces hacen que haya
el médico con un 40% de burnout en el mundo, bueno, es muy difícil, ¿no? Es decir, hoy se habla de lo que se llama fatiga de compasión, fatiga de compasión. Es decir, estás en burnout. Cuando estás con burnout, estás absolutamente este, cansado, agotado física y emocionalmente, sentís que tu trabajo no mueve la aguja, estás despersonalizado. Entonces no podés dar lo que no tenés. Yo no puedo dar confianza, no me siento confiado, no puedo dar seguridad si no tengo seguridad. Por eso, alguna vez vamos a hablar, doctor, de bienestar ocupacional. Me parece central, porque es la clave de todo esto que estoy hablando, ¿no? Pero fíjense, más allá, haciendo abstracción de esto, ustedes saben que con videos y todo se filman consultas y se ve el momento en el cual el médico interrumpe al paciente cuando empieza a hablar. Y estamos en menos de 30 segundos. O sea, en menos de 30 segundos. A ver, cuénteme cuál es su problema. Papá, bueno, está bien. Ya le empiezo a hacer alguna. Sí, no se puede tener una consulta así. Entonces, el gran Paco Maglio, antropólogo, uno de los fundadores, ya falleció, soy amigo del hijo, hablaba de pasar del interrogatorio al escuchatorio, ¿no? Y yo diría al escuchatorio y al diálogo. Tenemos que embarcarnos en un diálogo. Plaintree, vamos a ver un rato, son las organizaciones de atención centrada a la persona más importantes del mundo, hace encuestas permanentemente. Claro, y cuando ven lo que piensan los médicos y lo que piensan los pacientes, vemos que son muy distintos. La mayoría de los médicos, hoy está de moda todo el tema de cáncer de mama de la plástica, ¿no? Te hacen la cirugía, te hacen la plástica para que te... Y cuando le preguntan a las mujeres, mire, a mí me interesa básicamente curarme. No me interesa, no hablemos ahora de la prótesis, no, en el mismo tiempo. Yo quiero curarme y después vemos lo demás. Ahora, el médico, el 80% de los cirujanos de mama piensan que la estética es central. Se hacen muchas cirugías de adenoma de próstata, patología benigna de próstata, y el paciente después queda con incontinencia o queda perdón, con disfunción eréctil, y cuando le preguntan, si hubiera sabido todo, no, la verdad que si hubiera sabido esto, prefería seguir a chorrito que con esta cosa que estoy viviendo. Entonces, claramente hay que preguntarles. Entonces, un porcentaje enorme de los pacientes sienten que lo apuraron, que lo apuraron para tomar una decisión, que no le dejaron tener su tiempo. ¿Vieron cómo se define una cirugía ahora? Pum, 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 y ya está. Y no son de urgencia a veces, ¿no? O sea, las preferencias. Entonces, esto es un cambio de paradigma. Claramente, tenemos que dejar de vernos en una visión paternal. Somos medical trainers. Somos medical trainers. Nosotros te acompañamos, nosotros te guiamos, nosotros te entrenamos, básicamente para que tengas una buena salud. Pero vos tenés un rol muy importante en todo esto. Somos socios, socios equivalentes en esta nueva relación. Porque el encuentro entre un médico y un paciente es el encuentro entre dos expertos. Es el encuentro entre dos expertos. Y esto lo tenemos que entender. Por supuesto, el médico es experto en todo esto, en el diagnóstico, pero yo soy experto en mí. Mi experiencia es única, mis circunstancias sociales son importantes. Usted me está dando un medicamento que yo no puedo comprar. El riesgo que yo acaso a tolerar, el miedo que yo tengo a la anestesia o no, es cosa mía. Yo sé que tengo miedo a la anestesia, o yo sé que tengo este miedo, mis preferencias, y podemos evitar. Yo soy mucho más conservador que usted, doctor. Yo sé que si podemos buscar algo conservador, lo vamos a hacer. Entonces, son dos expertos. Y esto tenemos que entenderlo para bajar esta asimetría en la relación, para ser socios activos, cada uno con su rol y su función. Y esto no es darle poder al paciente así y perder el poder, sino entrar en una lógica en la cual en la decisión influye en todo esto, porque no es solamente la medicina basada en la evidencia. El conocimiento clínico y la decisión va a depender de estas tres grandes esferas. Obviamente, cuando yo voy a discutir opciones con el paciente, voy a presentarle la evidencia científica. Vamos a hablar del estado clínico y de sus circunstancias. ¿Usted puede pagar este tratamiento? No. Bueno, entonces estamos no solamente de estado clínico. Y vamos a ver qué prefiere. Y de ahí se llega al conocimiento y se toma decisiones. Necesitamos mucha más participación. Pero claro, para esto nosotros tenemos que desarrollar nuevas habilidades.
se habla mucho de habilidades blandas y hay cursos de esto. A mí me gustan las habilidades no técnicas porque son centrales, de blandas no tienen nada. La escucha activa es una habilidad clara, ¿eh? La capacidad de síntesis, el saber manejar los silencios, el saber preguntar, ¿eh? Todas estas cosas. Y el paciente también va a tener que estar educado en otro nuevo modelo, porque no todos quieren lo mismo. O sea, algunos todavía quieren el médico que tome la decisión por él y habrá que aceptarlo en esos momentos. Bueno, lo podemos discutir. Nuevas habilidades. Y está Eh, absolutamente probado, ¿Puedo? sí. Sí, Arturo, Porque me salgo de la vaina para comentar dos o tres cosas. por favor. Este, hace varios años, por allá por el 75, hay un clásico que es Némesis Médica. Iván Ilich sacó cómo la tecnología en ese entonces empezó a cambiar la relación médico-paciente, ¿no? Y, y bueno, y después una cosa que me movió bastante fue lo de Paco Maglio, cuando él describe cuando está internado en la terapia intensiva. Es digno de leer porque él nunca se lo había planteado como médico hasta que le tocó estar, porque normalmente nos tenemos que poner del otro lado del mostrador para poder vivenciar todas estas cosas, porque los libros, la universidad, la experiencia nos cuentan de cómo deberían ser las cosas. A mí me pegó mal, mi mujer tuvo, bueno, falleció mi primera mujer, con fracturas de la columna vertebral porque tenía artritis reumatoidea, diabetes insulino dependiente, pero ella me decía que nosotros los médicos hablamos sin saber porque jamás hemos tenido ese dolor y no lo podemos cuantificar ni vivenciar. Y esas características de experiencia son propias del paciente y son propias de una cultura, porque no es lo mismo el dolor en un trabajador, en una fractura expuesta, la misma patología, en un trabajador rural, rústico, que se la banca, que en alguien finoli que trabaje en una oficina que seguramente va a tener 10 de 10 y el otro a lo mejor va a tener 3 de 10 de dolor. Entonces, todo ese contexto lo tenemos que tener perfectamente claro. Seguro, doctor. Y la Sí, verdad que esto también tiene unos fundamentos. A ver, si usted fuera focalizado no solamente en la experiencia humana, que estamos hablando de eso, sino en el resultado, si usted quiere tener mejores resultados, hay muchísimos trabajos que demuestran que la participación del paciente, un paciente que se involucra con su atención, adhiere más a la medicación, adhiere más a los tratamientos, intercepta errores, te corrige. Acuérdese que esto de medicamento no lo tomo. El diagnóstico es más preciso, más rápido porque te da toda la información, porque confía. Y por supuesto mejora la experiencia, porque sentimos que trabajamos con ellos y no sobre... Pregúntenle a todos los terapistas que hacen terapias intensivas abiertas si su experiencia mejoró o empeoró. Todos te van a decir que desde que tienen terapia de puertas abiertas es mucho mejor. La experiencia de todos. Pueden hablar, ellos los ven trabajando, es mucho mejor la experiencia y la sensación de sentirse parte del equipo de un familiar, que yo me siento parte, no me dice familia fuera, por favor, no, yo estoy parte, estoy acá, es muy útil. Por supuesto, los pacientes tienen que adquirir habilidades y yo creo mucho en las escuelas estas de pacientes. Ustedes saben que la Universidad Católica ha inaugurado una escuela de pacientes. Yo el año pasado, no sé si les conté, hablé para pacientes. Fue muy rico. Es decir, pero no se trata de enseñarles medicina, sino qué preguntar, qué cosas son importantes, o sea, orientarlos sobre cómo es la relación. Y un paciente activado, hoy se habla de coproducción, tiene mucho más capacidad de autocontrolar enfermedades crónicas, ¿eh? Tiene mucho más capacidad para navegar por el sistema de salud, para participar de distintas opciones. Hoy se habla de estos niveles, ¿no?, de activación. Estos pacientes de nivel uno son los que van a la guardia siempre, o sea, que no hacen ninguna cosa saludable y que viven de guardia en guardia como su médico de cabecera, son los que gastan más, son los que te duele la columna y te pide una resonancia, en vez de saber que en tres semanas se va. Después van tomando, y estos son los pacientes que ya casi nos molestan, digamos, porque te preguntan, te dicen, esto no me gusta. Hay que activar a los pacientes. Fíjense, experiencia.
para contar que esto se está haciendo, ¿no? Persona que acá es Mariano Benzadón, yo siempre lo invito a la Universidad de Salud, es el director de calidad y seguridad del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, uno de los centros cardiológicos más importantes del país. Y ellos desde hace mucho tiempo, muchos años, copiando, poco porque muchos son formados en Cleveland, han incorporado a los pacientes en comités del paciente. ¿Y qué hacen estos comités? Y revisan el material educativo para que puedan ser entendidos, elaboran eventos científicos para pacientes, producen eventos, se juntan en grupos para que van a hacer cirugía cardiovascular para contarles a la gente lo que va a ser la experiencia y cómo es la situación. Y esta gente tiene muchísimo para enseñarnos. Muchísimo. A ver, eh, si uno va a un centro de rehabilitación y ve cómo los que están en silla de ruedas les enseñan a otros tips que ni los kinesiólogos saben. Ni los kinesiólogos. Hace esto, hace lo otro. Una enfermera, claro, porque están ahí. Ellos saben. Una enfermera de internación domiciliaria me decía hace un año que va a colocarle una sonda a un señor mayor prostático que necesitaba sonda. Y ella, con 30 años de experiencia, no le podía colocar la sonda. Ponía gel, silocaína. La señora, la mujer, le dijo: déjeme a mí. Se la colocó. Porque la señora le colocaba la sonda todo el tiempo. Entonces, tiene muchísimo para enseñarnos, cosas que ni pensábamos que podían hacer los pacientes, la hacen, son mucho más resilientes de lo que uno pensaría. Y la educación de los pacientes. Y llegamos a esto, ¿no? Al final, ¿qué es la atención central a la persona? Es esto. Alianzas beneficiosas. Picker y Plaintree son dos instituciones señeras en esto, lo vamos a ver. Ahora bien, claramente, está bien. Para que no quede que estoy hablando de los pajaritos de colores, nada más. El centro del paciente comienza en la gestión. El respeto por el paciente comienza por tener una estructura suficiente, cantidad de personal suficiente, no agotado, con efectividad, con procesos eficientes. O sea, usted tiene procesos absolutamente, tengo que esperar 5 horas para ver a un médico, no hay empatía en el mundo que alcance, ¿no? Entonces, claramente es una mezcla entre otras cosas. O sea, no se contrapone una cosa. La eficiencia no se contrapone a la humanidad. Tenés que ser eficiente y tenés que ser humano. Entonces, esto lo quiero decir, para lo cual uno tendrá que ir adaptando de a poco. Uno dice, bueno, es bueno que el paciente, el familiar, esté acompañando 24 horas, el tiempo que quieras, y te dan esa silla de plástico de playa que no, tienen que estar. Bueno, no está la estructura armada. No hay ni siquiera separación con biombos, no hay dignidad muchas veces. Entonces, centrado en el flujo. Entonces, claramente hay que empezar a cambiar la cabeza y la estructura hospitalaria para que los pacientes estén mejor y que haya cierto espacio para este tipo de cosas. Acá vemos a Angélica Thierot, fundadora de Plaintree, y Harvey Picker, Instituto Picker, que en la década de 80 fundaron institutos que básicamente tienen que ver con todo lo que dije, ¿no? Principios de Picker, que hoy es parte del instituto, son 8 grandes principios que tienen que ver con lo que hablaba yo de la experiencia. Primero, el respeto por los valores, que las tomas de decisiones sean realmente compartidas, que esté coordinada la atención. Nosotros tenemos una enorme incoordinación entre médicos especialistas, médicos de cabecera, médicos de internación de agudos, médicos que lo siguen en el ambulatorio. El médico de agudos, paciente en condiciones de alta, con tropo consultorios externos, y qué día te lo mande buena. Ya no es mi problema, será de otro. Entonces, no hay continuidad en la atención. No vemos la película. El médico va con la señora con los medicamentos, no sabe, no está conciliado, no tiene su lista, no hay coordinación, no hay integración, no se hablan entre ellos. Cada uno le va agregando medicamentos como capas geológicas, nadie coordina. Tenemos el tema enorme de la polimedicación del adulto mayor, que tienen 14 medicamentos que hacen contraindicaciones. Nadie les informa, no hay una adecuada capacitación, no se calma el dolor, ya se te va a ir, ya se te va a ir. No te puedo hacer nada más. Bueno, siempre hay algo más para hacer. Entonces, tener dolor hoy no se justifica. Entonces, claramente estas cosas, la ansiedad, ¿eh? El respeto, a mí quiero destacar esto, ¿no? Porque eh, yo, hace unos años tuve una hepatitis viral y mi mujer, que es médica,
Tenía una duda si me habían hecho una prueba, qué sé yo, y fue a ver la historia clínica al office. No le dejaban ver la historia clínica. ¿Cómo puede ser? Y encima era médica. No porque usted no era médica de atención. Pero estamos todos locos. Entonces, ese paciente que está acompañando a su familiar, que no sabe que la alarma que suena es una pavada, que se acabó el suelo. Él lo que sabe es que estaba goteando el suero y dejó de gotear. Para él es importante. Y te va a venir al office de enfermería y te va a decir, dejó de gotear. Y por ahí está dando 2 horas y está preocupado. Entonces él no sabe de qué es la alarma, pero sabe que tiene que informar. Ese paciente molesto, bueno, yo cuando me interno quiero un familiar molesto. Una vez decía esto y me dijo, no diga molesto, doctor, me dijo un familiar, me dijo, diga presente, familiar presente, no molesto. Entonces creo que estas cosas, el rol de abogado de la familia, ¿no? O sea, el rol de ese familiar, ¿no? Es muy importante. La continuidad y el acceso, ¿no? ¿Eh? Hoy el tema de acceso es un problema porque uno pide un turno y le dan turno para 3 meses. Eso de la experiencia es espantosa. Y termina yendo a la guardia, replicando las cosas, etcétera. Plente lo mismo, hay buenas guías, no los quiero marear, activación, liderazgo, esto mejora, pero quiero ir acá, para no quedar solamente con Estados Unidos. Fíjense qué declaración de principios, ¿no? Qué enorme declaración de principios. Esto es los 4 principios de atención centrada a la persona de Health Foundation, que es una especie de tanque de ideas del Servicio Nacional de Salud británico. Y a mí me gusta mucho porque fíjense, es toda una declaración. La atención que damos tiene que ser una atención personalizada, tiene que ser coordinada, tiene que ser brindada en un marco de dignidad, compasión y respeto. Y tiene que habilitar al paciente, inelvi, que me lo olvidé. O sea, una atención que es personalizada, que habilita al paciente, que es coordinada en un marco de dignidad, compasión y respeto. Y acá nos metemos con algunas palabritas, ¿no? Ah, perdón, activa a los pacientes. De ahí me faltaba esa, no me salía. Es toda una declaración yo lo pondría como misión de mi organización. Si tuviera, ¿qué es lo que ustedes quisieran? Dar esto. Una atención personalizada, coordinada, que activa a los pacientes en un marco de dignidad, compasión y respeto. Y empezamos a hablar de algunas palabritas de empatía. Hablaba el doctor Serrano recién de ponerse en los zapatos, ¿no? O sea, muchas veces uno dice, yo no me puedo imaginar lo que será tener a tu hijo en terapia intensiva. No me puedo imaginar, bueno, imagínate, hace un esfuerzo, imagínate lo que estoy pasando. Hace un esfuerzo para entender lo que yo siento. Que no tiene que ver, como decía también muy bien, se ve que tiene sus años de experiencia, de vida, que no tiene que ver con inmolar, es decir, son micro momentos, micro momentos de amor. Y el paciente lo ve. Uno dice, algunos trabajos con evidencia científica, 45 segundos bastan para ser compasivo, 45 segundos. Una palmada, una, un, un asentimiento, un cómo estás, vamos a acompañarte. ¿eh? Micro momentos de amor. No necesita tampoco uno estar sufriendo ahí junto al paciente, pero sí demostrarle la empatía. Ahora bien, la empatía a mí me gusta verla como la rama aferente, la rama sensitiva. Yo siento lo que vos sentís, pero la empatía no alcanza. Por eso tenemos la otra palabrita, compasión, que es la vía motora, la vía efectora. A partir de esto que yo siento, yo me siento urgido por tu dolor, por tu sufrimiento, a ayudarte. Por eso decimos que la compasión es empatía más acción. Y la empatía duele, pero la compasión sana. Y esto tiene bases neurobiológicas. Cuando se hacen tomografías por emisión de positrones o se hacen resonancias funcionales y ven, está el cuidador, el hijo cuidando al padre, el padre con una... Se ven las zonas del cerebro que se activan. Cuando una persona sufre, su cuidador se activan las neuronas espejo, se activan las mismas áreas de sufrimiento. Ahora, cuando uno da, se activan zonas de gratificación, se activan otras zonas. Entonces tiene una base biológica. Como decía Patch Adams, los que no vieron, los más jóvenes, traten de encontrar esa película, ¿no? El fundador de los payamédicos. Y cuando uno estudia la vida de Patch Adams, no fue una vida fácil, él sufrió bullying, este,
Y lo que él fundó su propia escuela, pero dice, ninguna escuela en su propio hospital enseña que el amor es lo más importante en la vida. Ninguna universidad enseña que la compasión es fundamental. Lo que aspiro es desarrollar una currícula médica que tenga entre sus prioridades la enseñanza de la compasión. La enseñanza de la compasión. Y los que tengan ganas de profundizar en este tema, la compasión fue estudiada como ciencia. Hoy se habla de la ciencia de la compasión. Este libro, Compassionomics, a mí también me voló la cabeza. Si lo pueden conseguir, Stephen Tresiak es un terapista intensivo de un importante hospital de Estados Unidos e investigador científico, amante de la medicina basada en la evidencia, con muchísimos trabajos de terapia intensiva publicados. Y Anthony Mazzarelli, su amigo de muchos años, pero que lo nombraron CEO de la organización, le pidió a Stephen Tresiak que hiciera una investigación científica acerca de si la compasión tenía algún efecto sobre los resultados en salud. Trecia le dijo, yo no puedo estudiar eso porque es muy blando. ¿Cómo estudio compasión? ¿Cómo hago una revisión sistemática de la compasión? ¿Qué busco en los? Porque si yo quiero buscar una revisión sistemática de neumonía, pongo las keywords, neumonía, y me trae todos los últimos 20 años. Ahora, ¿qué pongo? Compasión. ¿Qué pongo? Relación médico-paciente. ¿Qué pongo? Civilidad. ¿Qué pongo? Bueno, lo hicieron. Y se fueron hasta 1960 y consiguieron más de 1.200 trabajos con distintos nombres y vieron que la empatía y la compasión tenían beneficios fisiológicos fantásticos. Bajaba el cortisol, calmaba el dolor posoperatorio. Esto está probado en trabajo de anestesia. Los anestesiólogos que hablan con los pacientes, que los calman las ansiedades, tienen que usar mucho menos opiáceos en el posoperatorio. Tiene beneficios psicológicos, calma la ansiedad, mejora la adherencia, mejora la calidad en todos los indicadores. O sea, no estoy hablando solamente de una parte humana, sino que la compasión es un insumo necesario para tener buenos resultados. O sea, una práctica compasiva y empática va a hacer que los pacientes estén mejor y que tengas mejor resultado científico, médico. Esto es una barbaridad. Es la ciencia de la compasión. Estamos llegando a una hora y les quiero mostrar un video que los que hacemos seguridad del paciente es muy conocido, pero los que no lo hacen tal vez no lo hayan visto. Es el video de la Cleveland Clinic y con esto vamos a cerrar.
Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, no sé si quiere que debatamos algo. Yo he visto este video Sí, tantas sí, hay veces. montones de preguntas, A y ver, aportes. a ver. Voy a ver si lo puedo abrir para empezar a leer, porque si alguien quiere comentar, bienvenido. A ver, la doctora Monasterolo fue muy proactiva. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, nos dice, respetar el sueño de los pacientes en internación. Cuando estaba hablando de esto de cuidar el sueño, ¿no? Nosotros en tocoginecología hacíamos rondas de controles obstétricos en pacientes que estaban plácidamente Plácidamente dormido. dormidos. Por sentido común, nuestro jefe en esos años suspendió esa práctica innecesaria perturbando un estado tan necesario. Mariano. ¿Quiere que siga leyendo yo? Yo lo sigo leyendo. Dice, perturbando un estado, a Por pesar favor. de, quiere seguir, yo sigo. A pesar de este cambio, los pacientes refieren no poder descansar en maternidad. Los cuidados perinatales también perturban ese momento sublime madre-hijo en un sector público. Va a haber la paciente, la obstetra, la partera, el pediatra, la enfermera, la administrativa, que corrobora datos, la mamá corazón, etcétera, etcétera. Ni hablar en el hospital escuela, pero creo se puede mejorar fácilmente. Eso es un comentario. Después dice, así es, doctor, se desfocaliza la patología, se sobreinforma. Cuando la mujer ante un diagnóstico de cáncer de mama u otra patología necesita un proceso, que debemos ir paso a paso, respetando el proceso y los protocolos. Como médica aprendí una experiencia maravillosa a pesar de la situación. Cuando me interné con COVID, cuando empezó el COVID sin vacuna, después de días sin poder sortear la neumonía, así es la experiencia personal o en equipo, sirve para lograr mejores resultados. Apasionante esta temática, gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenísimo que compartas esta experiencia de no descanso y lo que has vos vivido en el COVID. Y bueno, sí, yo creo que son temas apasionantes, como vos bien decís en esta temática, ¿no? Gracias por tu comentario, ¿no? Acá Andrea dice, siento que se sigue hablando de los pacientes con cierta distancia, como si por el hecho de ser médico tuviéramos una especie de inmunidad que pudiera impedir que seamos nosotros quienes deben estar vulnerables, acostados sobre una camilla, esperando que alguien nos atienda con un poco de humanidad. Y bueno, sí, es así. No hay pacientes y médicos, todos somos pacientes, como dije al principio, y cualquiera que haya, yo lo planteo el tema, cualquiera que haya acompañado a algún familiar a una guardia de emergencia, sabe la experiencia, ¿no? Es decir, y no como es médico no quiere molestar, entonces dice, bueno, ya te van a atender ya, pero al final de un momento dice, bueno, escúchame. Entonces, claramente los ojos son distintos cuando estás ahí adentro. El video, la desposesión en todo el proceso de salud, tremendo. Sí, es cierto que es desposesión, pero no quiero ser injustos, ¿no? O sea, es cierto que es desposesión, pero pensemos las condiciones laborales también, ¿no? Porque eh, uno quiere ser humano, pero si tiene 5 guardias, si tiene 5 trabajos, si no durmió, si salió, y es muy difícil, ¿no? Porque uno está agotado. Entonces, si está sobrepasado. Siempre puede, pero no quiero ser injusto con la gente que está pasada de laburo, en las condiciones en las que trabajamos o trabajo. Le prometo, doctor, que vamos a hablar de bienestar ocupacional. Anotemos no para el próximo webinar, ¿eh? Porque Perfecto. Hace eh, tiempo había leído un trabajo de unos anestesistas argentinos que se titulaba Hipótesis biológica de la esperanza. Y habían dosado, no, cierto, habían dosado montones de autacoides, serotoninas y demás, porque en realidad tiene mucho que ver con la empatía, con la forma de comunicar, con la forma en dar las noticias. Obviamente son cuestiones que uno las tiene que empezar a trabajar. Y una cuestión importante es cómo nos presentamos, ¿no? La sonrisa rompe cualquier hielo. Esos pacientes que decía los hiperfrecuentadores que resultan ser tan molestos, a veces desconcertándolos, desestructurando con ironía, con lo que sea, y después de una manera empática, la bien. relación cambia rotundamente.
el humor es central. Cuando se hacen estadísticas, preguntas, una cosa que a mí siempre me preguntó, una de las cosas que surge es, los pacientes quieren profesionales alegres. O sea, la Sí, alegría, quieren profesionales alegres, no, no cara de culo. O sea, porque la cara detrás no sabe si es por ellos, si es por la situación, dije algo mal. Bueno, y esto no significa tampoco ser un cascabel, pero sí se puede ser contenedor. Tampoco cada uno tiene su personalidad, pero en cualquier personalidad se puede ser contenedor. Víctor nos dice, todo el relato de los colegas son muy buenos, pero creo que por lo que veo estamos disminuyendo desde la formación. No tengo claro por qué. Y claro, porque en la currícula no se hablan de estas cosas. Cuando uno dice, ¿por qué no ponemos estos temas en la currícula? Te dicen, no hay lugar en la currícula. Entonces, no solamente nos enseña humanidad, nos enseña negociación, nos enseña comunicación efectiva, nos enseña seguridad, nos enseña gestión, cosas que vos vas a necesitar. Entonces, la currícula, yo soy bastante crítico a veces de las currículas actuales, porque la verdad es que tenemos una currícula del siglo XX, de primera mitad del siglo XX, cuando las necesidades hoy de formación son otras, ¿no? Entonces, bueno, totalmente, nada de psicología, y nada sí. de malas noticias y sobre todo eso, tenemos que ver de qué manera ese currículum oculto lo empezamos a cultivar de otra forma y empezar a meter estos temas, Sí, sin duda. que Por eso sea es de dos una lados. gran idea del colegio haber metido este tema, como les ofrezco para mayo, cuando quieran, para junio, julio, hablar de bienestar. A mí me preocupa mucho y tiene que ver con esto que nos dice Silvia. Es muy importante estar poniéndose de los dos lados, ¿no? Porque si no, la ecuación tiene que ser también, cuando dice atención central en la persona o cuando habla de seguridad, incluir a los profesionales dentro de esa ecuación, ¿no? Porque si no, nos estamos olvidando de una precondición. Este, eh, Patricia dice lo mismo, estamos desbordados, aprendiendo a llevar el estrés laboral. Nelky dice, es muy importante la empatía y creo que es unas herramientas fundamentales para evitar la relación, por supuesto. La empatía se entrena un poco, ¿eh? O sea, no, no son cosas que no se entrenen, no es algo que vos tenés de fábrica o no. O sea, empatía, compasión, situaciones, ejercicios. Eh, y Andrea, vea, doctor, cómo surge, ¿no? ¿Quién cuida a los que cuidan? A mí me preocupa muchísimo ese tema. Lo Sí. vamos a tocar en junio y tengo una charla que se llama así, Andrea, cuidar a quienes cuidan. Así que anóteselo, doctor, para Y ya junio, está, ya está. cuidar a quienes cuidan, porque es la contraparte de esta charla, si les parece. Pero bueno, qué bueno que se hayan enganchado tanto. Me encanta disfrutar acá, es un tema central. Este, bueno, calculo que querrán ver a su familia hablando de empatía y yo quiero ver a Boca Independiente, pero yo soy de River. Bueno, Si bien la historia clínica es importante, dejamos de mirar a los ojos y ponemos otra barrera. Y tal sí, cual. ustedes saben que hoy la historia clínica de la gente está concentrada, hay algunos videos muy graciosos de eso, es terrible eso. Estamos sufriendo la historia clínica en vez de disfrutarla. Y bueno, hoy es así, pero tenemos que... Creo que probablemente en un futuro, ya cuando hables y la historia clínica, hoy ya está dada la herramienta de inteligencia artificial donde uno graba la consulta y la consulta se vuelca como una evolución. Está fantástico eso. O sea, uno habla y traduce eso en una evolución médica. Pero bueno, Perfecto. este, bueno, Bueno, doctor, si le parece, fantástico como siempre, que gane el mejor del partido ese yo que soy de usted River, dice. pero a mí me gusta que pierda Boca. Sí, yo también. Bueno, páselo muy lindo, doctor. Muchas Muchísimas gracias. gracias. El mes Gracias que a viene todos. nos estamos encontrando y con este lindo grupo Por de colegas supuesto. que nos están Yo siguiendo. disfruto mucho que me pidan. A veces ustedes saben que, bueno, le decía el doctor, yo trabajo en la compañía que reasegura al colegio y a mí cuando no me gusta hablar de medicina legal, la verdad, podemos hablar un día, pero me gusta hablar de estos temas que creo que vienen por acá. ¿Eh? La mejor forma de cuidar a los pacientes es que los médicos estén bien y estén seguros. Y es así. Pero bueno, nos vemos en junio, julio, cuando ustedes decidan. El ¿Eh? próximo mes, en junio, estamos de vuelta. Bueno, Muchas gracias, les mando un doctor abrazo Fabián grande. Vítolo. Muchas gracias a Darío también que nos ha hecho el soporte del otro lado. Y Muchas bueno, gracias, muy doctores. buenas noches para todos. Hasta luego. Muchas Saludos. gracias. Chao, chao.